Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Lo Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 72. El ejército revolucionario y el punto de encuentro. Mientras que todo el inframundo, e incluso el mundo en general, fue sacudido por Nezumi y el Zodíaco. Naturalmente, ellos no lo sabían. Grand Line, una isla desierta. Finalmente los obtuve a todos. Nezumi, el hombre que causó este gran incidente, estaba sentado dentro de su dimensión de bolsillo, tarareando una melodía y mirando 19 cajas frente a él con satisfacción. Sí, Nezumi estaba esperando a su actual cliente, mientras admiraba los frutos de su trabajo. Tal como algunas personas observadoras habían adivinado. Después del incidente de la isla de la fruta confitada, muchos de los que antes dudaban habían hecho pedidos decisivos a Nezumi. Como resultado, ya había recolectado los 19 metales necesarios para crear la aleación de Plutón, mucho más rápido de lo que esperaba. Simplemente demostró que, si bien la gente no se atrevía a resistir abiertamente, muchos deseaban en secreto la caída de los tiranos. Por supuesto, para Nezumi, la misión no había terminado. No solo para ganar vallas, sino lo que es más importante. Ese comprador es realmente paciente, murmuró Nezumi. Pero justo en ese momento. Él frunció el ceño. Fuera de la dimensión del bolsillo, las orejas brotaron a través de la flor. La fruta de la flor captó un sonido. Y lo que dijo esa voz fue muy interesante. Era verdad. En la orilla de la isla desierta, una figura acababa de aterrizar, luciendo astuta. Era un hombre de cabello castaño rizado que llevaba un sombrero negro. Estaba escondido en la hierba, completamente oculto. Sí, líder, estoy en la isla. Sostuvo un caracol transpondedor bebé, susurrándole. Intentaré determinar su propósito y contactarte después de que esté hecho. El caracol tenía un símbolo, una cabeza de dragón con alas. Flanqueando el símbolo estaban las letras RA. Casi todos en el mar sabían lo que significaban esas cartas. Ejército Revolucionario. La organización que había estado luchando contra el gobierno mundial durante décadas, fortaleciéndose, derrocando a docenas de naciones tiránicas oprimidas por los dragones celestiales, y etiquetada como la peor organización criminal por el gobierno mundial. Y el hombre en la isla era un cuadro del ejército revolucionario llamado Bunny Joe. Bien. Una voz decisiva y firme salió del caracol. Joe, recuerda, tu seguridad es lo primero. Si descubre que no puede reunir información, abandone la misión de inmediato. Proceda con la comisión falsa según lo planeado y pague normalmente después. Nuestro objetivo principal es comprender el propósito del Zodíaco, no hacernos enemigos de ellos. Se debe evitar cualquier riesgo innecesario. Al escuchar esto, Bunny Joe asintió seriamente. Sí, líder. Se preparó para guardar el caracol. Pero justo en ese momento. Realmente no me importa si su comisión es falsa o no, pero usar 200 millones de berries solo para tener la oportunidad de buscar información, una voz repentina hizo saltar a Bunny Joe. Pero como revolucionario endurecido por la batalla, instantáneamente sacó su arma y apuntó hacia el sonido. Pero. Haga clic en. En el momento en que su arma dejó la funda, fue cortada en pedazos. Al mismo tiempo, Bunny Joe sintió una cuchilla contra su garganta. La figura con la máscara de rata había aparecido frente a él, quitándole el caracol de la mano. Eres bastante generoso, señor dragón. El momento en que se pronunció el nombre dragón. Líder. Cuelga. Bunny Joe rugió y, sin dudarlo, empujó su cuello hacia adelante sobre la hoja. Su intención era clara. Si moría, la persona del otro lado colgaría. En tan poco tiempo, incluso si se rastreaba la señal, no se podía identificar la ubicación específica. De esa manera, la ubicación del líder estaría a salvo. Al ver esto, Nezumi se sorprendió por la decisión de Bunny Joe. El siguiente instante. La hoja desapareció.
En cambio, dos brazos brotaron de la nada, inmovilizando a Bundy Joe en el suelo. Joe, no seas precipitado. Mientras Bundy Joe luchaba desesperadamente, casi dislocándose los brazos, la voz del otro lado volvió a hablar. Pero, líder, ¿no lo ves? Él no tiene intenciones maliciosas. La identidad de la persona del otro lado era obvia. El fundador del ejército revolucionario, el peor criminal del mundo. Monkey D. Dragon. Te lo dije antes, no tires tu vida tan imprudentemente, esa decisión solo debe tomarse cuando realmente valga la pena. Dragon parecía haber adivinado lo que Bundy Joe acababa de intentar hacer, y lo regañó severamente. Después de reprender a su subordinado, los ojos del caracol se volvieron para mirar a Nezumi. Además, gracias por detenerlo, señor Nezumi. Al escuchar esto, Nezumi pareció curiosa. ¿No pareces sorprendido por mi actitud? Aunque había leído la historia original, su comprensión del dragón, el padre del dios Sol, no era profunda. El tono de Dragón se mantuvo estable. Si quisieras escuchar a escondidas o rastrear mi ubicación, no te habrías expuesto ahora. Esperar a que colgara antes de atacar a Joe habría sido la mejor opción. Además, sus palabras tenían un toque de significado. Aunque antes era solo una suposición, ahora estoy bastante seguro. Me enviaste una invitación a una reunión hace mucho tiempo, ¿verdad? Nezumi entendió. Sí. Desde el principio, la regla de Nezumi de solo matar tiranos no se debió solo a la brújula moral de Roy. Fue principalmente para atraer al ejército revolucionario. Como organización dedicada a derrocar la tiranía, no podían ignorar a alguien como Nezumi. Lo investigarían a él y, por extensión, al Zodíaco entonces, como dijo Dragón, esta era una invitación. Y ahora, simplemente estamos aquí para cumplir con la cita. Dragón dijo con calma. Nezumi respondió. ¿No tienes miedo de que esto sea una trampa en tu contra? Si vale la pena una trampa contra el ejército revolucionario, su organización ofende a los 4 emperadores y al gobierno mundial, prácticamente haciendo enemigos al mundo entero. El caracol sonrió, una sonrisa despreocupada. Entonces sentiría que mis esfuerzos a lo largo de los años no han sido en vano. Al escuchar esto, Nezumi hizo una pausa y luego se rió. Soltó a Bundy Joe y se sentó casualmente sobre una roca. Adivinó bien, señor Dragón. Estoy aquí por orden del líder para reunirme con el ejército revolucionario. El Zodíaco quiere hacer un trato contigo. Sus concisas palabras silenciaron el otro extremo de la línea. Bundy Joe parecía solemne. Los rumores son ciertos. Además de los 12 altos ejecutivos, el Zodíaco tiene un líder. Contuvo la respiración, escuchando atentamente. Sabía si su suposición era correcta, el resultado de esta conversación podría afectar al mundo entero. En el otro extremo, Dragón guardó silencio durante mucho tiempo antes de hablar con voz profunda. No preguntaré por tu líder por ahora. Pero este trato, involucra esos 19 metales. Fue directo al grano. Correcto, el acuerdo es por una aleación. Nezumi no se anda por las ramas. Su nombre es Plutón de aleación exclamación de cierre. Mientras caían las palabras, Nezumi escuchó una conmoción distinta en el otro extremo. ¡Ay! Sabo, que me golpeó. Lo siento, koala. Pero Plutón. No es eso, después de algunos crujidos. Dragón de la voz regresó. Plutón, el arma ancestral. Su voz lleva gravedad sin precedentes. Sí. Nezumi asintió. Esta es la aleación utilizada para construir Plutón, que en los tiempos antiguos. Él reveló un poco de la aleación del origen. En realidad, él consideró que no había necesidad de esconderlo. Los 19 metales podrían no ser difíciles de encontrar, pero el requisito de la llama eterna, o un sustituto, significaba que era casi imposible de replicar para otros. Dragón entendió. Si Nezumi se atrevía a revelar esto, tenía confianza. Así. ¿Conoces la ubicación de Plutón? Preguntó gravemente. Esa información no es parte del trato, señor Dragón. Nezumi respondió casualmente. Pero a veces, evitar una respuesta es una respuesta en sí misma. Al menos, Dragón ahora tenía una comprensión más profunda del misterio del Zodíaco. Necesitamos verificar la existencia de esta aleación antes de discutir cualquier trato.
dijo después de una pausa. Nezumi asintió sin dudarlo. Por supuesto. Luego agregó. Sin embargo, solo estoy aquí por orden del líder para hacer un contacto inicial e informarle, para evitar accidentes. Después de todo, soy un asesino. La forja de aleación de Plutón no es mi departamento. Entonces, si está interesado en hablar, le daré un lugar específico para la reunión. Al escuchar a Nezumi hablar tan libremente, Bun Nihoe frunció el ceño. Señor Nezumi. Dijo en serio. Con respecto al lugar de la reunión, me temo que aún no hemos establecido suficiente confianza. La naturaleza del ejército revolucionario significaba que no podían confiar fácilmente, y mucho menos ir a un lugar elegido por el otro partido. Si Dragón u otros cuadros clave fueran capturados, sería una pérdida catastrófica. Pero Nezumi no se sorprendió. Eso es exactamente a lo que estoy llegando. Dijo de manera significativa. El asunto de la aleación de Plutón lo maneja otro colega mío. Casualmente, pronto se dirigirá a East Blue. Y según nuestra información, la aldea que está visitando resulta ser un lugar en el que confías absolutamente. Sus palabras golpearon a Bun Nihoe como un trueno. En una semana, otro miembro del Zodíaco llegará a la aldea de Shimotsuki en el East Blue. Esperamos que nos bendigas con tu presencia entonces. Capítulo 73. El Zodíaco en la aldea de Shimotsuki. Inosisi. East Blue, pueblo de Shimotsuki. Un claro fuera del pueblo. Shin. El sonido de una espada siendo desenvainada. Slash. 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 El sonido del corte. Una roca gigante suspendida en el aire fue cortada limpiamente en 4 pedazos por el espadachín frente a ella. Pero extrañamente, aunque estaba cortado en 4, el espadachín solo se había balanceado una vez. Tenía una espada en cada mano y otra en la boca. Tenía el pelo verde, vestía una camisa blanca y un aramaki verde, un pañuelo atado alrededor del brazo izquierdo y 3 aretes de oro en la oreja izquierda. Un look único en todo el mar. Tan fuerte. Como se esperaba del estilo de 3 espadas del gran hermano Zoro. Yo también quiero aprender el estilo de las 3 espadas. Es un monstruo. El hermano mayor Zoro podría volverse más fuerte que el maestro Kushiro algún día. Un grupo de niños lo vitoreaba a su alrededor. Todos llevaban el uniforme del dojo, con el símbolo de 2 espadas cruzadas en el pecho izquierdo. Al escuchar sus palabras, Roronoa Zoro envainó sus 3 espadas. Escuchando la charla de sus juniors, sonrió. Él no negó la afirmación de los niños de ser más fuertes que el maestro. Aunque Kushiro era su maestro, la persona a la que más respetaba. Pero, para convertirme en el mejor espadachín del mundo, tengo que superar a todos. Su mano tocó inconscientemente la katana de empuñadura blanca en su cintura, el Wadoi Monji. Sus ojos brillaban con determinación. Esa fue la promesa que le hizo a su difunto mejor amigo. Pero hermano mayor Zoro, zarparás pronto, ¿verdad? Preguntó un niño con curiosidad. Sí. Han pasado 8 años desde ella, es hora de probar mi espada. Zoro asintió. ¿Qué vas a hacer? Cazar recompensas, quizás. Vagando por el mundo, encontrando oponentes fuertes contra los que luchar, eso debería agudizar mis habilidades. Zoro sonaba expectante. Cualquiera que haya entrenado amargamente su manejo de la espada durante años esperaría finalmente usarlo. ¿Buscas oponentes fuertes en el mundo? Órale. ¿No intentaron asaltarnos unos piratas recientemente? ¿Sí? El amo los echó, pero dijeron que volverían, ¿verdad? Hermano mayor Zoro, deberías ir a buscarlos primero y cortarlos a todos. Algunos niños lo miraban con adoración, pero otros se mostraron escépticos. No de la habilidad con la espada de Zoro, pero... Cazarrecompensas, si es el hermano mayor Zoro, definitivamente se perderá, ¿verdad? Definitivamente. Absolutamente. Puede que no encuentre el camino de regreso en años. Al escuchar esto, los ojos de Zoro se hincharon. ¿Ah? ¿Qué están diciendo los mocosos? ¿Cómo podría ser posible, HM? Se detuvo a mitad de la oración, su expresión se volvió seria, porque él lo vio. Al final de la carretera al otro lado del pueblo, alguien apareció. Zoro podía ver la figura desde la distancia. Era un hombre alto que llevaba un sombrero de copa. Y en su cara, una extraña máscara de cerdo. Ese tipo.
La expresión de Zoro se oscureció. La aldea de Shimotsuki no era grande. Los forasteros eran raros. Y los instintos de espadachín de Zoro se lo dijeron, ese hombre no era un viajero ordinario. Ustedes quédense aquí. No te muevas. Diciéndoles a los niños que se quedarán quietos, Zoro saltó sobre los escombros frente a él y caminó hacia el hombre. ¡Ey! Nueva cara. No de por aquí, ¿verdad? Le sonrió al hombre. Notó que, aunque breve, el hombre pareció detenerse un poco al verlo. Esto hizo que Zoro sospechara aún más. ¿Es este tipo un socio de los piratas que fue perseguido recientemente? Tienes razón, joven. De hecho, es la primera vez que visito tu pueblo. El hombre de la máscara de cerdo habló cortésmente. Estoy aquí para discutir un trato comercial. ¿Negocios? Zoro sonrió. ¿A dónde? Conozco bien el pueblo. Tal vez pueda llevarte allí. Un lugar llamado Isin Dojo. Tengo una cita con el maestro allí, el señor Shimotsuki Kushirou, Shin. Antes de que el hombre pudiera terminar, Zoro desenvainó su espada. Lo siento, pirata. Estaba casi seguro de su juicio. No recuerdo que mi maestra haya hecho negocios con nadie, estilo de 2 espadas. Ola de halcón. Dibujó y cortó instantáneamente. Pero si uno miraba de cerca, vería que golpeó con el dorso de la hoja. Claramente, aunque sospechaba que el hombre era un pirata, no tenía la intención de matarlo sin confirmación. Pero... clan. La parte posterior de la hoja golpeó el cuello del hombre con facilidad. Zoro estaba seguro de que le había pegado. Había puesto su fuerza en el golpe. Pero el hombre no se cayó. No, para ser precisos, Zoro ni siquiera lo sintió temblar. Joven, eso no es muy agradable. Al momento siguiente, vio los ojos tranquilos debajo de la máscara. Atacar a un socio comercial al azar dificulta la realización de negocios. Además, creo que te escuché decir que querías encontrar oponentes fuertes para pelear. Es una buena ambición, pero, el hombre extendió suavemente una mano y sacudió la frente de Zoro. Hay muchos monstruos en este mar. Si desenvainas tu espada sobre todos los que ves, morirás. ¡Boom! Una fuerza masiva explotó instantáneamente. Zoro sintió que no le había movido un dedo, sino que le había golpeado un arma de asedio contundente. Fue enviado volando. Pero... no puedo caer así. Se obligó a permanecer consciente en el aire y aterrizó de pie. Cuando aterrizó, sus manos ya estaban en sus otras 2 espadas. Jaja. Su frente ya estaba morada e hinchada, pero no le importaba. No sabía lo que acababa de suceder, no sabía cómo una película casual podía tener tanto poder. Pero él sabía una cosa. Este tipo era fuerte. Así. Perfecto. Probaré mis espadas contigo. Sacó las 3 cuchillas, mordiendo la tercera. Estilo de 3 espadas. Pero justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo, una mano le agarró del hombro. Zoro. La parada. La voz familiar hizo que Zoro se congelara instintivamente. Se dio la vuelta y vio una figura familiar. Un hombre con un kimono gris y anteojos redondos, de aspecto muy gentil. Maestro. Fue su maestro, el maestro del dojo Isin, Shimotsuki Kushirou. Te he estado esperando. Mis disculpas, mi discípulo es un poco imprudente. Gracias por mostrar misericordia. Kushirou ignoró a Zoro, mirando al hombre enmascarado de cerdo y hablando en voz baja. ¿Eh? Zoro estaba aturdido. Entonces se dio cuenta. ¿El maestro realmente lo conoce? No, esperen. Pero entonces, Zoro se dio cuenta de que algo andaba mal. La expresión de Kushirou era mucho más seria de lo habitual. De hecho, Zoro nunca lo había visto tan serio. Claramente, él podría conocer al hombre, pero definitivamente no eran amigos. En este momento. Está bien, señor Kushirou. El hombre de la máscara de cerdo habló con elegancia. Estoy aquí por negocios, no por problemas. Sonrió y se inclinó el sombrero de copa. Permítanme presentarme. Soy Inosisi, jabalí. Soy herrero. Capítulo 74. Si vuelve a suceder, tendré que matarte el zodíaco. Inosisi, jabalí. A pesar de que lo había estado esperando, al escuchar a Inosisi anunciar su identidad, Kushirou todavía sintió una sacudida en su corazón. Era comprensible.
En la era actual, cualquiera que escuche que el cuarto máximo ejecutivo del zodíaco estaba a la vuelta de la esquina tendría dificultades para mantener la calma. Ya veo, señor Inosisi. Pero Kusirou recuperó la compostura rápidamente. Notificaré a los invitados de honor. Zoro, lleva al señor Inosisi al dojo. Con eso, se dio la vuelta y caminó por un pequeño sendero. Al ver esto, la sospecha de Zoro se profundizó. ¿Invitados de honor? ¿Eso significa que hay otros además de este tipo? ¿Son esas personas? Zoro frunció el ceño. Habiendo entrenado con Kusirou durante más de una década, sabía que su maestro tenía algunos amigos muy misteriosos. Ocasionalmente aparecían en la aldea de Shimotsuki y se quedaban en el dojo por un tiempo. Durante esos tiempos, por lo general no se quedaban en el dojo, sino que se escondían en algún lugar apartado, con Kusirou entregándoles comida. Kusirou nunca mencionó sus identidades a los estudiantes. ¿Es este tipo uno de ellos? Zoro reflexionó, pero sintió que la actitud de su maestra era diferente esta vez. Inosisi, ¿es ese un nombre en clave? Y sintió que había escuchado nombres en clave similares en alguna parte, pero que había estado demasiado ocupado entrenando para que su partida lo recordara. De todos modos, sígueme. Zoro se tocó el moretón en la frente y abrió el camino. Inosisi se puso su sombrero de copa y lo siguió de cerca. Oye, jovencito. Incluso inició una conversación, como si la confrontación anterior no hubiera sucedido. Lo escuché antes. Eres Zoro el Audaz, apodado Gran Espada, ¿verdad? ¿Ah? Zoro hizo una pausa, luego sus ojos se pusieron blancos de rabia. Gran Espadachín. El mejor espadachín del mundo, Zoro. ¿Estás haciendo eso a propósito? No. Ja 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 ja. Detalles. Inosisi se rió. De todos modos, quiero preguntarte por alguien. Los detalles importan. Esa es mi ambición. Zoro quería discutir, pero las siguientes palabras de Inosisi lo detuvieron. La persona por la que quiero preguntar es Shimotsuki Kosaburo. El padre de Kusirou. Ese viejo Geser. Una imagen apareció instantáneamente en la mente de Zoro. Un anciano al que le encantaba fumar. La mayoría de la aldea no sabía mucho sobre él, pero Zoro era una excepción. Cuando era niño, ese anciano le dio sus 2 primeras espadas. Lo recordó claramente. Ese anciano era de hecho el padre del maestro, Y. Era un famoso espadachín. Inosisi sonrió, señalándose a sí mismo. Aunque no soy bueno forjando espadas, principalmente fundiendo metales, sigo siendo herrero. Entonces, quiero preguntarte algunas cosas sobre él. A cambio, puedo decirte la ubicación de algunos meito, espadas famosas, y algunos datos de inteligencia. Después de todo, aparte de lo Atochimi Monji en tu cintura, tus otras espadas no son exactamente meito, ¿verdad? Su voz era como el susurro de un diablo. No te preocupes. No le pediré nada dañino al señor Kusirou. Solo algunos asuntos triviales, si no quieres responder, no tienes que hacerlo. Zoro. De maldita sea. ¿Es este tipo un demonio? Poco después, Zoro llevó a Inosisi a una habitación en el dojo Isin. Siéntate aquí. Iré a hacer ti. A estas alturas, había un atisbo de anticipación en los ojos de Zoro. No estaba interesado en la mayoría de las cosas, pero Meito fue una excepción. ¿Qué espadachín no querría una espada famosa que se adaptara a ellos? E Inosisi de hecho le había dicho la ubicación de algunos Meito. 2 decentes estaban incluso en el East Blue. Esto hizo que Zoro estuviera aún más ansioso por zarpar. Pero según Inosisi, había otra espada aún mejor en la gran línea. Zoro había oído hablar de ese lugar, un mar lleno de fuertes oponentes. Eso lo emocionó aún más. Una vez que zarpe, iré al Grand Line. Pensando en esto, se dio la vuelta, cerró la puerta y se fue. Pero justo después de que se fuera. Dado que su gente ya está aquí, podemos empezar a hablar de negocios. Inosisi colocó su sombrero de copa en el tatami frente a él y habló con calma, mientras caían las palabras. Clic. X3. 3 figuras escondidas en la habitación se revelaron instantáneamente. Yo. La primera figura cayó del techo. Un visón vestido con ropa steampunk con una enorme mochila mecánica. Le lanzó una pelota pequeña a Inosisi. Tud.
La segunda figura emergió de detrás de una pared. Una mujer alta y ardiente que sostenía una bandera, vestida con valentía, con un cigarrillo y gafas de sol de color rojo vino. Usó la bandera como arma, sujetando los brazos de Inosisi por detrás. ¡Bum! La tercera figura brotó del suelo bajo los pies de Inosisi. Un joven que vestía un sombrero de copa con gafas y guantes. Formó su mano en una garra de dragón, agarrando la pierna de Inosisi. Ejército revolucionario. Comandante del Ejército del Este, Belovetti, comandante del Ejército del Sur, Lindbergh, y jefe de Estado Mayor, Sabo. La voz de Inosisi permaneció calmada. Es un placer conocerlos a los tres. Pero, vine a discutir un trato. ¿Cuál es el significado de esto? Mientras hablaba, la pequeña pelota que Lindbergh lanzó se le pegó a la cabeza. Lindbergh voló frente a él con su mochila propulsora. «¡Corta la mierda!» Él gritó. «Olvida el trato por ahora. Cuéntanos primero cómo supiste de este lugar». «Te lo advierto, esta microbomba Ra 4000-396 es mi última creación. El radio de explosión está contenido, pero el poder es suficiente para incinerar la extremidad de un gigante. Si te atreves a moverte, oye, ¿qué estás haciendo?» Antes de que pudiera terminar, su expresión cambió. Porque Inosisi, movido. HM. X2. Las expresiones de Belovetti y Sabo también cambiaron. Descubrieron que no importaba cuánta fuerza aplicaran, el cuerpo del oponente parecía completamente inafectado. El orgulloso agarre Ryusoken de Sabo no pudo aplastar la pierna, y el asta de la bandera de Belovetti crujió bajo la tensión. «Retírate». Sabo tomó la decisión al instante. Los tres retrocedieron simultáneamente. Y entonces... ¡Boom! Como dijo Lindbergh, ocurrió la explosión. La pequeña pero intensamente poderosa explosión envolvió instantáneamente la ubicación de Inosisi en llamas, pulverizando los tatamis. Over. Al ver esto, Lindbergh quedó atónito. Nosotros solo quería preguntar acerca de su procesador Intel de origen. Oye, Lind, ¿por qué usaste una bomba de verdad? Belovetti le preguntó, su cara oscura. Pensé que si él sentía que era falso, nuestro plan fracasaría. Tenía el control remoto listo para detenerlo en cualquier momento, y hablando de eso, es este loco. Quien activa una bomba sin decir una palabra. No una persona normal, al menos decir algo. Lindbergh estaba volviendo loco. Suficiente. He planeado esto. Es mi culpa, Sabo dijo gravemente. De todos modos, notificar a The Dragon primera. Los tres sabían que estaban en serios problemas. Originalmente, estaban siguiendo las órdenes de Dragón de negociar con el Zodíaco, pero tenían que admitir que el conocimiento del Zodíaco sobre el ejército revolucionario era alarmante. El Dojo Isin en la aldea de Shimotsuki era una de sus bases más secretas. De hecho, Kushirou ni siquiera se había unido a los revolucionarios para proteger la aldea. Simplemente los ayudó en secreto porque admiraba su espíritu. Tener una base así expuesta fue impactante. Sobre todo porque todos los cuadros consideraban a Kushirou un camarada cercano. Entonces, después de discutirlo, los tres idearon este plan. Obligarlo a revelar su fuente, probar su fortaleza y ganar influencia en la negociación. Por supuesto, nunca tuvieron la intención de lastimar a Inosisi. Antes de venir aquí, Dragon había definido la situación. No tienen intenciones maliciosas. Usar Nezumi para contactarnos de antemano era evitar conflictos. De lo contrario, podrían haber venido a la aldea de Shimotsuki y haber usado la aldea para obligarnos a salir. Pero claramente, las cosas no habían salido según lo planeado. El miembro del Zodíaco acababa de ser volado. Las consecuencias para el ejército revolucionario eran obvias. Represalias del Zodíaco. Nezumi, Ryuji, Yuji, pensando en esos tres nombres, Sabo sintió un escalofrío. Pero justo en ese momento. El líder me dijo una vez. 3 strikes y estás fuera. La voz repentina congeló a los tres en su lugar. El joven fuera del pueblo fue el primer ataque. Ustedes 3 cuadros son los segundos. Con el sonido de pasos, vieron a Inosisi salir del humo. Se quitó el polvo del sombrero de copa. Aunque es un trato comercial, no habrá una tercera vez. Él los miró con calma. Oh. Tendré que matarte. X3.
Los tres cuadros del ejército revolucionario parecían sombríos. Miraron a Inosis y no tenía un solo rasguño. Una explosión de esa intensidad. Lindbergh no podía creer lo que veía. Por cierto, con respecto a tu pregunta, ¿cómo sabíamos sobre la aldea Shimotsuki? Inosis se volvió a poner el sombrero limpio y sonrió. Considere esta información como una ventaja para la próxima negociación. Hace 7 años, el señor Dragón visitó su ciudad natal, el reino de Goa en el East Blue. Allí salvó al señor Sabo. Luego, su grupo vino a esta aldea de Shimotsuki en busca de suministros antes de regresar a su cuartel general, Baltigo. Miró al trío cada vez más horrorizado. Señor Sabo, ¿estoy en lo cierto? Capítulo 75. Es el poder mismo. Zoro no entendió. Acababa de ir a preparar una taza de té, siguiendo las reglas de hospitalidad del dojo. Pero en ese corto tiempo, 3 personas habían aparecido inexplicablemente en la habitación del hombre llamado Inosis y había signos de una explosión masiva. Maestro, ¿quiénes son esas personas? Entendió aún menos por qué su maestra podía sentarse tranquilamente a su lado y tomar té después de tal evento. Zoro. Estás planeando zarpar pronto, ¿verdad? Kusirou no respondió a la confusión de Zoro. Tomó un sorbo de té caliente y preguntó en voz baja. Sí. Zoro no sabía por qué preguntaba a su maestra, pero asintió. Probablemente muy pronto. Entonces recuerda esto. Durante los próximos 2 años, entrena solo en el East Blue. Hasta que tu habilidad con la espada alcance un nuevo nivel, o encuentres compañeros lo suficientemente fuertes, no vayas al Grand Line. La voz de Kusirou era tranquila. ¿Ah? ¿Por qué? Zoro no podía entenderlo. Compañeros. Nunca sintió que necesitaba esas cosas. Quería convertirse en el mejor espadachín del mundo. Las espadas en sus manos eran suficientes. Lo que viste hoy es la razón. Kusirou miró a su discípulo con delicadeza. Conozco tu ambición, y conozco tu promesa a Kuina. Pero para enfrentar realmente este vasto mar, todavía es demasiado pronto para ti. Al escuchar esto, Zoro frunció el ceño. Es por eso Inosis. Maestro, ¿crees que no puedo vencerlo? Él no estaba convencido. Aunque Inosis lo había enviado volando fuera de la aldea, Zoro creía que era solo porque se había reprimido. No creía que su estilo de 3 espadas, perfeccionado a través de años de amargo entrenamiento, perdiera ante un tipo que apareció de la nada. Si luchara con todas mis fuerzas, definitivamente podría. Zoro no terminó su frase. Porque Kusirou lo miraba con una seriedad sin precedentes. Pero un momento después, el maestro suspiró. Él no dijo más, simplemente se levantó y salió de la habitación. Al mismo tiempo. En otra habitación, los 3 cuadros del ejército revolucionario se sentaron frente a Inosis. Sus expresiones eran sombrías. Especialmente Sabo, cuya cara estaba casi rígida por la conmoción. Los otros 2 lo miraron con preocupación. Lo estaba, un noble. Sabo apretó los puños con fuerza. Justo ahora, Inosis había revelado la visita de Dragón al reino de Goa hace 7 años. Casualmente, Sabo había sido salvado por Dragón cerca del reino de Goa hace 7 años, perdiendo sus recuerdos en el proceso. Pero de Inosis aprendió la verdad. Eras un noble del reino de Goa, pero insatisfecho con el gobierno de los nobles, decidiste zarpar y convertirte en pirata. Esta verdad sonó como una mentira al principio. El jefe de Estado Mayor del Ejército Revolucionario era un noble de una nación miembro del gobierno mundial. ¿Y alguna vez planeaste ser pirata? ¿Quién creería eso? Pero no es mentira. Sabo lo sabía en su corazón. Porque mientras Inosis hablaba, fragmentos de recuerdos pasaron por su mente. Sabo. Sabo. 2 voces jóvenes y claras. Se sentían familiares. ¿Quiénes son? Sabo se preguntó instintivamente. Su intuición le dijo que eran importantes. Pero Inosis no respondió a su pregunta tácita. Inosis sabía cuándo detenerse. Revelar información de inteligencia le dio ventaja en las negociaciones. Pero ir demasiado lejos, como mencionar a cierta Nika, podría cruzar la línea del dragón y ser contraproducente. Lo que había revelado era suficiente. Y como él esperaba. Después de un breve shock, los 3 revolucionarios se dieron cuenta de un hecho. Si Inosis pudiera contar los acontecimientos de hace 7 años en el reino de Goa como si hubiera estado allí.
significaba que la red de inteligencia del Zodíaco era mucho más aterradora de lo que habían imaginado. Quizás el Zodíaco había estado observando e investigando al ejército revolucionario durante mucho tiempo. Esta organización podría haber existido en las sombras durante siglos, simplemente nunca conocido por el mundo. Pensando en esto, el corazón de Sabo se puso pesado. Respiró hondo, dejando a un lado los caóticos recuerdos. Señor Inosisi, gracias por responder a mis dudas. Nos disculpamos por el incidente anterior. En cuanto a la aleación de Plutón, empecemos. Fue directo al grano. ¿Trajiste una muestra? Por supuesto. Inosisi sonrió y asintió. Se quitó el sombrero de copa, metió la mano y sacó la mano un momento después. En su mano había un trozo de aleación negra. Al ver esto, los tres revolucionarios fruncieron el ceño nuevamente. ¿Qué es eso? ¿Magia? ¿O una habilidad? Pero Inosisi no se lo explicó. Por favor, verifíquelo. Colocó la aleación sobre la mesa y les hizo un gesto para que procedieran. Sabo intercambió una mirada con Lindbergh. Bueno, Lind. Años de luchar juntos les permitieron comunicarse sin problemas. Definitivamente es una aleación que no he visto, déjame comprobarlo. Lindbergh movió sus bigotes. Sabo era el jefe de gabinete, liderando la negociación. Belovetti era la comandante del Ejército del Este, proporcionando seguridad. Sus fuerzas esperaban cerca en el mar. Lindbergh, el comandante del Ejército del Sur, estaba aquí por una razón. Como científico a cargo de la fabricación de armas del Ejército Revolucionario, estaba aquí para verificar la autenticidad de la aleación de Plutón Signetti al plan. Sabo hizo señas de nuevo. Déjamelo a mí, incluso si el cielo se cae, no perderé la compostura. Lindbergh asintió con firmeza. Sacó algunos instrumentos de aspecto profesional de su mochila y comenzó a examinar la aleación. Al ver esto, Sabo se relajó un poco. Tenía la intención de hacerle más preguntas a Inosisi. Señor Inosisi, nosotros. Pero apenas había abierto la boca cuando escuchó una voz chillona detrás de él. Esto es, silbido, no. No puedo perder la compostura. Todos se volvieron para ver a Lindbergh mordiéndose la cola de su propio gato con fuerza, lágrimas brotando de debajo de sus gafas. Pero sus ojos estaban pegados a la aleación que tenía en la mano. Sabo. Él suspiró. Bueno, ahí va el plan. Unos minutos después. ¿Cómo hiciste esto? ¿Quién forjó esta aleación? No, esto no debería ser posible. La energía necesaria para crear esto no existe. ¿Has probado sus propiedades? Su ductilidad. Lindbergh bailaba alrededor de Inosisi como un científico loco, charlando sin cesar. Silencio. Finalmente, Belovetti no pudo soportarlo más y lo golpeó en la cabeza con su asta de bandera. Después de silenciar a Lindbergh, Sabo lo interrogó cuidadosamente. Lindbergh dio su respuesta sin dudarlo. Sin precedentes, Sabo, lo que dijeron probablemente sea cierto. Este material realmente es la aleación utilizada para construir Plutón. Definitivamente no puedo replicarlo, pero puedo garantizarlo si esto se agrega a las armas, susurraron entre ellos durante un rato. Entonces. Señor Inosisi. Sabo miró a Inosisi con gravedad. Necesitamos confirmar el volumen de producción, el precio y el método de suministro. La producción no será alta. Inosisi se rió entre dientes. Según el tamaño de esta muestra, si nos proporciona 200 juegos de materiales al año, le venderemos 200 unidades de aleación. No se pudo evitar. La síntesis de Pluto Alloy se basó en la capacidad de fruta Munch Munch, que estaba limitada por el cuerpo del usuario, no por una línea de fábrica. Incluso Apple en la historia original no podía producir en masa Apple metal, lo que hacía que su precio fuera astronómico. La aleación de Plutón era aún más difícil de fabricar. Fusionar 19 metales llevó casi un día, sin contar el consumo de resistencia. Entonces, como dijo Inosisi, la producción en masa no iba a suceder pronto. En cuanto al precio, 200 millones de vallas por unidad. En otras palabras, debe pagarnos 40.000 millones de berries al año. E incluyendo este tiempo, se requiere un depósito de 10.000 millones por cada lote. Él expresó sus términos simplemente. 40.000 millones. Sabo negó con la cabeza.
Señor Inosisi, ese precio es simplemente, como una de las organizaciones más grandes del mundo, el ejército revolucionario tenía fondos. Pero como el mayor enemigo del gobierno mundial, también tenían gastos interminables. Ocultando sus huellas, armando tropas, apoyando levantamientos locales, propaganda, todo cuesta dinero. 40.000 millones adicionales al año eran una carga enorme, incluso para ellos. Pero... Señor Sabo, quizás esté equivocado. La voz de Inosisi era tranquila. Van. Se levantó y golpeó su sombrero de copa contra la mesa. El sonido era pesado, como acero golpeando madera. No es que necesitemos que lo compres. Es que lo necesitas. Él declaró el hecho con calma. Ya sea gobernando o derrocando el gobierno, el poder es esencial. Especialmente lo último. Derrocar el orden existente es más difícil que mantenerlo. Lo que estás haciendo ahora parece estar perjudicando al gobierno mundial, pero en realidad, la guerra que debes ganar ni siquiera ha comenzado. Los revolucionarios callaron. Ellos lo sabían. A medida que llevaban a la gente a derrocar a los tiranos, la presión del gobierno mundial sobre ellos aumentaba. Dragón no se lo había dicho, pero ellos lo sabían. La batalla final no estaba muy lejos. Quizás 7 años. Quizás 10. Los 4 emperadores, el gobierno mundial, los marines y ustedes, revolucionarios, será una guerra que destruirá todo en el viejo mundo. Para ganarlo, el poder que necesitas debe ser suficiente para competir con el mundo entero. Inosisi señaló la aleación sobre la mesa. Esta aleación es el poder en sí mismo. La habitación quedó en silencio. Los 3 cuadros miraron a la aleación, sin palabras. Después de un momento, Sabo habló. ¿Y qué hay de ti? El joven jefe de gabinete miró a Inosisi. En esa guerra contra el mundo, ¿dónde se mantendrá el zodíaco? ¿No necesitan ustedes mismos este poder? Esta era la pregunta que más preocupaba al ejército revolucionario. ¿Cuáles fueron los objetivos y la postura del zodíaco? ¿Por qué venderles la aleación Pluto? Entonces, Sabo escuchó a Inosisi reírse. La postura del zodíaco no la puedo decidir yo. Dijo con calma. Soy simplemente un ejecutivo. Mis colegas y yo solo seguimos las órdenes del líder. Venderle la aleación a ustedes lo mismo. En cuanto al poder. Él sonrió y no terminó. Pero Sabo podría llenar los espacios en blanco. Sí, la aleación de Plutón simbolizaba el poder para construir Plutón. Sin embargo, al zodíaco no parecía importarle acapararlo. La razón no fue difícil de adivinar. Era una de las teorías del ejército revolucionario. Inteligencia poderosa, miembros terriblemente fuertes y la tecnología para forjar aleaciones antiguas. Plutón en sí mismo, puede que ya esté en manos del zodíaco. El poder de esta organización, podría superar con creces la imaginación de cualquiera.